¿Alguna vez pensaste qué harías si tuvieras mucho dinero? ¿Viajarías por todo el mundo? ¿Dejarías de trabajar? Bueno, algunos millonarios pensaron que sería una buena idea tener una isla para ellos solos. Te invitamos a conocer todas las curiosidades y datos llamativos que rodean a las islas privadas. Pero antes, sí, tal vez ya descubriste el detalle de mi camiseta y te gustaría tener una igual. La diseñamos nosotros y hacen referencia a algunos de los lugares más emblemáticos que conocimos desde que comenzamos en el canal. Dejamos el link en la descripción en donde pueden ver los distintos modelos, colores y precios. En este canal ya conocimos muchas islas distintas. La más poblada del mundo, la que tiene 2 fronteras internacionales, y la más remota de todas son algunas de ellas. Pero hay otras que son bastante especiales, aquellas que pertenecen a una sola persona o empresa. Estamos hablando de las islas privadas, a las que no cualquiera puede llegar. En varios países está prohibido, pero en otros es posible cumplir el sueño de muchos, tener una isla en la que puedas hacer lo que quieras. Bueno, hay alguna excepción, ya que si bien son privadas, están sujetas a la jurisdicción del país al que pertenecen, así que están bajo la órbita de las autoridades nacionales y muchas veces locales. Es el caso de Tabarúa, que es una de las más increíbles y paradisíacas de todas. Podríamos decir que es una isla hotel, ya que allí está instalado el Tabarúa Island Resort. El hotel no nos pagó nada, pero el paisaje parece muy tentador. La isla tiene forma de corazón, lo que le da un toque especial para las visitas románticas. Pero también es elegida por muchos surfers que quieren disfrutar de las mejores olas del Pacífico. Tiene unos 120.000 metros cuadrados de extensión, algo así como 11 campos de juego de fútbol. Pertenece a Fiji y está a solo 6 kilómetros de Viti Levu, la isla principal del país. En América hay otra bastante llamativa. Tarpon Island se encuentra en Palm Beach, en Estados Unidos, y tiene una casa mega lujosa. La isla es 10 veces más pequeña que Tabarúa y se encuentra unida al continente por un puente privado, aunque también es posible llegar por barco o helicóptero. Fue construida en la década de 1930 y siempre fue muy exclusiva. Sin embargo, en la actualidad aún más. En 2021 fue vendida por nada menos que $85 millones. Pero los nuevos dueños realizaron una gran inversión, por lo que ahora la propiedad tiene varias piscinas, canchas de tenis, 2 muelles, 11 dormitorios y hasta inodoros que costaron $10.000. Ahora, Tarpon Island se encuentra a la venta nuevamente, aunque el precio no es ninguna ganga. Se ofrece por $220 millones, 5 veces más de lo que promedian las mansiones de esa zona particular del estado de Florida. Pero si queremos conocer una buena historia que rodea una isla, tenemos que irnos a Grecia. En la costa occidental, en el mar Jónico, se encuentra la isla Skorpios. En 1963 fue comprada por el equivalente a 11.000 euros por Aristóteles Onassis, un empresario griego y argentino que fue una de las personas más ricas en el siglo XX. Cuando la compró, Skorpios era una isla árida y rocosa que no tenía demasiado para ofrecer. Pero trajo árboles y hasta arena de otras partes del mundo y generó una enorme vegetación que convirtió al lugar en un paraíso. Onassis se casó en la isla en 1968 con Jackie Kennedy, viuda del expresidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy. Luego de su muerte, Onassis fue enterrado en Skorpios en 1975. También descansan allí sus 2 hijos Alexander y Cristina. La única heredera del empresario, su nieta Athina, vendió la isla en 2013 a la rusa Ekaterina Irvolovleva, hija de otro multimillonario, quien pagó 150 millones de euros. La nueva dueña también se casó en Skorpios y en la misma fecha que lo habían hecho Onassis y Kennedy, aunque 47 años después. Contrajo matrimonio con el empresario y político uruguayo Juan Sartori, que actualmente es senador de su país. Además de la enorme vegetación, se espera que Skorpios tenga un especial atractivo para los millonarios que quieran pasar sus vacaciones. Se aprobó un plan de desarrollo que permite construir en un 5% del territorio para instalar viviendas de lujo. Las comodidades incluirán campos de golf y helipuertos, y se espera que esté listo en 2024. No todas las islas privadas se quedan en el lujo, sino que hay un caso que despunta por la tragedia y el crimen. Si mencionamos al cayo Little St. James, tal vez algunos sepan de qué hablamos. Pero si decimos que perteneció a Jeffrey Epstein, seguramente sean muchos más los que se figuren el terror que se vivió allí. Por las imágenes nos puede parecer paradisíaca. Tiene 0,3 kilómetros cuadrados,
lo que equivale al 70% de la superficie del Vaticano. Es parte de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, el territorio que fue comprado a Dinamarca a principios del siglo XX por $25 millones. Actualmente, muchos lo consideran una colonia. La cuestión es que Epstein estableció en el Cayo el centro de una red del terror. Fue conocida como la isla de la pedofilia, por las víctimas que tuvieron que ir contra su voluntad. No es el objetivo de este video profundizar en los hechos, que son conocidos, sino que nos importa el lugar en sí. Después de que se suicidó Epstein en 2019, mientras estaba preso, la isla fue puesta en venta. Sin embargo, no había demasiados interesados, ya que podía desmotivar el pasado del lugar. En 2023, finalmente se concretó la venta, pero por la mitad del precio que se pretendía originalmente. El multimillonario estadounidense Stephen Dekoff pagó $60 millones por la isla y comenzó a desarrollar su plan de negocios. Su idea es que Little St. James sea un centro turístico de lujo y se planea su inauguración para 2025. En la actualidad, hay muchas islas privadas que siguen en venta y hay inmobiliarias especializadas en este tipo de operaciones. Algunas son carísimas. La que tiene un mayor valor de publicación es Koh Rang Yai, una isla tailandesa ubicada a 800 kilómetros de la increíble Sentinel del Norte. Los dueños piden nada menos que $160 millones por este lugar, que llega a 0,4 kilómetros cuadrados, un poco más grande que Little St. James. El mayor atractivo, las playas de arena blanca en la costa y los frondosos bosques en el centro. Más económica, pero bastante más grande, es esta isla chilena ubicada en la región de Aysén, en la Patagonia Occidental. Se encuentra sobre el paralelo 45 Sur, en una zona que ofrece una gran vegetación, aunque obviamente no tendremos que esperar playas caribeñas. Llega a los 4.500 kilómetros cuadrados, casi la misma extensión que Trinidad y Tobago sumadas. Quienes busquen algo más minimalista o reducido también podrán tener alternativas. Pero ninguna será más pequeña que la isla Just Room Enough, la isla habitada más pequeña del mundo. Tiene solo 300 metros cuadrados de extensión, en donde se ubica una casa, un árbol y una playa privada. Era conocida como Hub Island y se encuentra en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Si bien la mayoría de las islas privadas de este video tienen precios prohibitivos para casi todo el mundo, también está la opción de alquilar solo unos días. Así lo ideó una pareja finlandesa, dueña de Juljärvet. Decididos a cumplir su sueño, buscaron durante años una isla privada para emprender su proyecto. Cuando la encontraron, vendieron su departamento de Helsinki, compraron la isla y comenzaron a construir una vivienda sustentable destinada al turismo. Hoy se puede alquilar la isla y se cobra nada menos que 2.400 euros por noche. ¿Cuál de estas islas privadas te gustaría visitar? Déjanos tu comentario más abajo. Te agradecemos por haber llegado hasta acá y te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro o esta remera, convertirte en miembro o darle me gusta a este video. Nos vemos en unos días.